Génesis 31, llamado el capítulo de hoy, la encrucijada de Job. Y la pregunta es esta: ¿qué has aprendido hasta el día de hoy? ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Y con esto me refiero en tu caminar con Dios, desde el día que has conocido al Señor, aquel día que está ya ese momento importante en que te encontraste con Dios, que tuviste la revelación y deseaste y aceptaste la salvación. Desde ese día hasta el día de hoy han debido pasar diferentes sucesos en tu vida: problemas, crisis, dificultades, luces, alegrías y también sombras, ¿no? Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, ¿qué has aprendido? Y quisiera que vayas pensando en eso a medida que vamos avanzando en la presentación. ¿Qué aprendió Jacob? ¿Qué aprendió hasta el día de hoy Jacob en el capítulo 31? Él aprendió qué es lo que representa la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que ha aprendido hasta el día de hoy. ¿Qué representa la presencia de Dios en su vida? Hemos estado hablando mucho de la presencia de Dios y hoy nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que representa esta presencia de Dios. Porque suena algo abstracto, ¿no? Es la presencia de Dios. Sí, pero ¿qué representa en términos prácticos y cotidianos la presencia de Dios? En este caso, en la vida de Jacob. Y vamos a ver qué dice en el versículo 5. Dice, y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Entonces, ¿qué representa esta presencia? Representa protección, representa provisión y representa reconciliación. Repito, protección, provisión y reconciliación. Eso es lo que representa la presencia de Dios en la vida de Jacob hasta el día de hoy, hasta el capítulo 31. Cuando digo día de hoy me refiero a eso, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con Dios protege, a qué se refiere con la protección de Dios. En el verso 7 dice lo siguiente: sin embargo, se refiere a Labán, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces. Cuando dice 10 veces se refiere a constantemente. Era un dicho que se decía en esos tiempos. Cuando se hablaba de 10 veces, decía una y otra vez me ha cambiado el salario. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Jacob realmente se le está abriendo la mente y está empezando a conocer a Dios de otra forma, tanto que él mismo lo proclama y dice: Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Jacob se está dando cuenta. Antes tal vez no se había dado cuenta y tal vez nos ha pasado a nosotros de que varias cosas nos han sucedido en esta vida y no nos hemos dado cuenta que es Dios el que no ha permitido que no nos hagan ningún daño. Bueno, Jacob le ha pasado eso. Ahora está recibiendo esta revelación, se le ha abierto el corazón, la mente y ha dicho: pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. En el verso 24 va a decir lo siguiente: pero la noche anterior, Dios había aparecido a Labán el arameo en su sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Qué interesante que Dios interviene, ¿no? Porque cuando Labán va a buscar a Jacob, que ya se había escapado, Labán va en realidad o sea, va a luchar porque dice que va con su familia y según los historiadores, los eruditos de la Biblia, él va armado. En realidad él va a como a rescatar. ¿Por qué? Porque habían dicho los hermanos: nos está robando todo. Le está robando todo a nuestro padre y gracias a él es que es rico. Entonces, ahora que se ha escapado como un ladrón, hay que ir a recuperar lo que nos han robado. Entonces, están yendo a quitarle todas las cosas a Jacob, seguramente a castigar a Jacob por haber robado y por haber escapado, porque eso ya estaba en la mente de la familia de Labán, en sus hijos, ¿no?
Dios había prosperado grandemente a Jacob y eso había despertado la envidia, ¿no? De los hijos de Labán. Así como Raquel tenía envidia de Lea, así también los hijos varones ahora tenían envidia de Jacob. Una familia donde la envidia era una cualidad predominante, ¿no? Irónicamente lo acusaban a Jacob, lo acusaban de ladrón, ¿no? Él nos ha robado a nuestro padre cuando era el padre que constantemente le robaba a Jacob. Al cambiarle el salario, cuando veía que no le convenía lo que estaba sucediendo, que Jacob se estaba enriqueciendo, entonces le cambiaba las condiciones constantemente para para salir beneficiado Labán y perjudicar de alguna forma a Jacob. Entonces, en el verso 28-29 vamos a ver igual cómo Dios está protegiendo, la presencia de Dios está protegiendo a Jacob. En el 28 dice, ¿por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. ¿Cuántas veces Dios no habrá interferido que nunca nos hemos enterado cuando alguien ha tratado de hacernos daño, ¿no? Qué interesante esto porque cómo Dios está protegiendo a Jacob. Y tiene razón Labán. Le dice, has actuado como un necio porque yo podría destruir. Es verdad. Jacob no tenía un ejército, si bien tenía siervos, no tenía un ejército. Labán era el que tenía más riqueza. Entonces, sí, sí, es verdad, podría destruirlo. Pero es que ahí se encontró Jacob con una decisión muy difícil, hermanos. Él estaba viviendo una crisis, un problema muy, muy difícil. ¿Por qué? Una encrucijada, yo le he llamado. ¿Por qué? Porque si él iba hacia la izquierda, se iba a encontrar con peligro. Recuerden que si él salía de esa tierra y volvía a Canaán, ¿por qué se fue? Porque Saúl lo quería matar, eran los planes que estaba haciendo Saúl y Jacob tuvo que escapar. Y ahora si él nuevamente escapaba y se iba a la tierra de sus padres donde estaban viviendo, ¿qué iba a pasar? Se iba a encontrar con el que lo quería matar. Pero si se quedaba, del mismo modo se encontraba en dificultades. ¿Por qué? Porque ya lo estaban acusando de ladrón, ya le estaban diciendo que él era el causante, ¿no? de los problemas que había en la familia. Y por otro lado, si él también decidía irse, se iba a encontrar con la furia de Labán. Entonces está en una situación, en una crisis. ¿Qué hago? ¿Voy a la izquierda? ¿Voy a la derecha? ¿Me quedo? ¿No? Cualquiera de las decisiones que tome son perjudiciales. Cualquiera de las decisiones que tome me puede ir mal. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos, esto? Así tan difícil como voy para allá, uy, no, si voy para allá me va a ir mal, si voy para allá, peor, no, y si me quedo, uy, también está mal, mal la cosa, ¿qué hago? Y como Dios ahí, la presencia de Dios representa esta protección, esta dirección, porque Dios le dice, haz esto. Dios le dice, deja este lugar y vete a la tierra de tus padres. Si no hubiera sido la dirección de Dios, si Jacob hubiera actuado bajo su instinto, bajo su sabiduría, bajo su dirección propia, hubiera sido, como le dijo Labán, un necio, porque podría haber sido destruido. Pero la única garantía que tenía Jacob para tomar esta decisión era que Dios lo había guiado. Dios le dijo y por lo tanto él decidió confiar. Confió en Dios, creyó en Dios y tomó esta decisión para el mundo sería una decisión necia. Él no le importó eso, dijo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y como Dios lo dijo, podemos ver en todo el capítulo que Dios lo protege constantemente y de diversas formas. ¿Por qué? Porque él está obedeciendo la dirección de Dios. ¿Qué significa que Dios provee? ¿Qué significa que la presencia de Dios representa provisión? Vamos a ver qué dice el verso 9.
De esta manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. ¿Quién? ¿Quién ha tomado? Dios ha tomado los animales de su padre. Jacob está hablando con sus esposas, las hijas de Labán, y les dice, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. Como este verso bíblico dice que Dios enriquece a sus amigos mientras ellos duermen, ¿no? Y le quita a los ricos y malvados para darle a sus hijos mientras ellos están durmiendo, dice, ¿no? Y despiertan de repente y tienen muchas riquezas. Es una metáfora de cómo Dios hace estas cosas, como en este caso, en el capítulo 31, no había situación en la que Jacob no prosperara. Había crisis, había hambruna, Jacob prosperaba. Eran abusivos, su jefe era abusivo con él. Lo esclavizaba. Jacob mismo dice, trabajado para ti como un esclavo, dice, no como un pariente, no como un sobrino, no como tu sobrino predilecto o el esposo de tus hijas, no, como un esclavo. Lo esclavizaba y a pesar de eso, él prosperaba. Le cambiaban el salario, movían las condiciones, prosperaba. Sea lo que hacía Labán, Jacob prosperaba. Impresionante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. No estaba bajo las circunstancias, bajo el control de las circunstancias su vida. No, estaba bajo el control de la presencia de Dios en su vida. Y eso él está aprendiendo. Son como un bebé que ha nacido y son como sus primeras palabras de fe las de Jacob. Dios me ha protegido, Dios ha tomado los animales de su padre y Dios me los ha entregado a mí. Está recibiendo una tremenda revelación Jacob y la está manifestándola. El versículo 16 dice, toda la riqueza que Dios, perdón, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre, está hablando las hijas de Labán, y te las ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. O sea, las mismas hijas están reconociendo esto, ellas lo han visto, ellas son testigos de lo que Dios ha estado haciendo y dicen, toda la riqueza que, ¿quién? Dios le ha quitado a nuestro Padre y te la ha dado a ti. Ellas lo están viendo. Y en el verso 42 dice así, en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, tú me habrías despedido con las manos vacías. Jacob está diciendo a Labán, en realidad, o sea, la verdad es que si Dios no hubiera estado, o sea, quitemos a Dios de esta ecuación, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado? Lo más probable, la verdad, dice Jacob, es que yo me hubiera tenido que ir con las manos vacías. Así como llegué, así me hubieras despachado tú, solo que 20 años después y ya pues con mucho trabajo encima y con muchas cosas y todo para nada. Pero hay algo en la ecuación que hace que esto ha cambiado, que hace que hoy yo pueda salir con tantas riquezas, con mis esposas, con 13 hijos. ¿Qué? ¿Qué es eso en la ecuación que ha hecho que todo cambie? Que Dios ha estado con él. Ah, esto representa la presencia de Dios. Oh, o sea que la presencia de Dios en mi vida es protección, aun cuando yo no lo sé. No, de repente Dios se le aparece en sueños a mi enemigo y le dice, déjalo en paz. Y yo tal vez ni me enteré. En el caso de Jacob, él se enteró. Oh, entonces la presencia de Dios representa provisión. No, no importa lo que pase, las circunstancias que están sucediendo a mi alrededor, que parecen crisis constantemente, a pesar de eso siempre tengo alimento en la mesa. Hay deudas, hay problemas, en este caso, ¿qué dice Jacob? Me ha estafado, tu padre me ha estafado, le dice a sus hijas, a sus esposas, a las hijas de Labán. ¿Hay estafas alrededor?
No importa, él sigue prosperando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en la ecuación. ¿Qué más? Dios reconcilia. La presencia de Dios representa reconciliación. En el verso 14 vamos a ver qué es lo que dice. Pero antes de eso, démonos cuenta de que esto realmente, hermanos, es un problema familiar a gran escala. Es de esos problemas familiares donde los hermanos, donde los parientes dejan de hablarse, hasta se pueden hacer daño a golpes. En este caso, Labán estaba yendo armado a tomar venganza, revancha de Jacob, a hacerle daño, a quitarle todo lo que tenía. Es un problema serio, estamos hablando de un problema de una dimensión alta. No es un problemita de una discusión nomás, no, no, no. Aquí hay mucho en juego. Y vamos a ver que en este gran problema, Dios es capaz de transformar este problema y de generar una reconciliación familiar en este caso. Vamos a ver qué dice el verso 14. El verso 14 dice así. eh, Raquel y Lea respondieron. Jacob le ha dicho a sus esposas, miren, esto está pasando, pero Dios me ha dicho que me vaya. Le ha contado sus planes, le ha contado los planes de Dios, le ha contado a sus esposas y prácticamente les está preguntando qué opinan ustedes. Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte, está bien. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, por nuestra parte. ¿Por la parte de quiénes? De las esposas, las que siempre se están peleando, compitiendo una con la otra, llena de envidia una y la otra, dándoles a sus siervas para que tengan más hijos y diciendo, este mi hijo representa la lucha que he tenido, ahora mi esposa. O sea, las que siempre estaban enojadas una con la otra, las que tal vez en la cocina se pelean, pásame la cebolla, no, no hay cebolla para vos. No, o sea, las que estaban siempre discutiendo, hoy día agarran y dicen, ok, por nuestra parte está bien. Se han reconciliado las hermanas, al fin están unidas. Es impresionante. Para mí, hermanos, es impresionante. Espero que también para ustedes, porque no sé cómo es entre las mujeres. Me parece que a veces es más difícil que incluso entre los hombres cuando hay disputa entre ellas, hay ese miramiento, como dicen en Bolivia, ¿no? Y es difícil que otra vez sean amigas, que se unan y que tengan un objetivo en común. Y en esta ocasión vemos que están de acuerdo. Las dos se han dado la mano, han dicho estamos de acuerdo, así que Jacob, lo que Dios te ha dicho, vamos a hacer. Qué maravilla, Jacob al fin puede respirar y decir, oh, en esta casa se respira paz, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver en el verso 55, casi al final de este capítulo dice así, Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos, a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Vimos un Labán furioso y antes, capítulos anteriores, vimos un Labán abusivo, un Labán codicioso, un Labán, ¿qué más? Era egoísta, ¿no? Incluso vimos que a sus hijas les había quitado toda la ganancia que había recibido de parte de Jacob. La tradición era que cuando el padre de familia recibía el dote, se llamaba el dote, cuando se casaba su hija recibía un monto de dinero o trabajo, esa ganancia era para la hija o era para el gasto de la familia en general. Pero en este caso vemos que Labán se lo había gastado en él mismo y las hijas por eso dicen, nos ha quitado nuestra herencia, no le ha importado. Entonces era un hombre difícil de tratar. No era alguien de quien podías esperar muchas cosas buenas. En realidad, si Jacob llegó a ser un engañador, su tío era el maestro, ¿no? A mí no me la vas a hacer, más o menos, ¿no? Yo más bien tengo otras cosas tejidas debajo de la cortina y tenía que andar uno cuidándose de a ver qué Labán, qué trampa le iba a hacer ahora. Y ahora resulta que Labán después de haber querido dejar sin nada a Jacob, los bendice.
los bendice, come con ellos, hacen un pacto de reconciliación y dicen, yo no me voy a meter contigo, tú no te vas a meter conmigo, y cada uno para su casa. ¿Se imaginan la tensión en la que habrá vivido Jacob todo este tiempo, trabajando como un esclavo, en el frío, en la noche, pagando por estas ovejas? Dice, o sea, la tradición nos cuenta que cuando un pastor perdía una oveja por amenazas externas, como un animal salvaje, o por o por el frío, por el clima, no tenía él que hacerse cargo del pago de esa oveja, sino el dueño tenía que hacerse cargo. Pero en este caso no, Jacob se hacía cargo. O sea, no tuvo una vida muy, digamos, fácil. En su familia siempre había problemas, sus esposas discutían, su suegro era abusivo, o sea, ahora no solamente los suegros, sino los hijos. Fue una vida complicada, complicada, pero en el en el capítulo 31 podemos ver que al fin él respira y dice, oh. No, hay paz en la familia, el suegro al fin me estoy yendo y las cosas están saliendo bien y él puede decir con una convicción profunda, Dios me ha cuidado, Dios me ha proveído y Dios está reconciliando las relaciones a mi alrededor. ¿Qué aprendió Labán? Eso vimos de Jacob. ¿Qué aprendió Labán? Vamos a ver el verso 42, dice lo siguiente. Hermanos, alguien está con su micrófono, le ruego por favor lo apague. En el verso 42 dice así, en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. En el verso 50, eso dijo Jacob, y en el verso 50 dice, cuando están haciendo el pacto entre Jacob y Labán, dice, si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Labán también aprendió que Dios lo ve todo. Aprendió que Dios, cuando él estaba siendo abusivo con Jacob, Dios estaba viendo. Quizás en el momento de ser abusivo él no lo pensó, ni fue consciente, ni se dio cuenta. Pero hoy, ahorita, cuando ve que todo se está yendo, su familia, sus hijas, sus nietos, sus rebaños y todo eso, él dice, Dios lo ha visto todo. Y es verdad, mientras Jacob estaba en casa, todo salía bien, todo prosperaba, yo me enriquecí. Yo le cambiaba el sueldo 1000 veces, ya era abusivo con él, igual, le iba bien. Dios lo estaba viendo todo. Labán lo aprendió. En el verso 42 dice también, el temible Dios de Isaac. Es una de las primeras veces y de las pocas veces que se va a utilizar esta forma de referirse a Dios, el temible Dios de Isaac. Y claro, es temible. Labán estaba yendo dispuesto a destruir a Jacob. Y podía haberlo hecho. Pero ¿qué pasó? Apareció un poder más grande que el que Labán tenía. Era el temible Dios de Isaac. Se le apareció y le dijo, no te metas más con Jacob. Jacob ahora es mi protegido, déjalo en paz. Y Labán tuvo miedo. Tuvo miedo de meterse no con Jacob, sino con el Dios de Jacob, porque se dio cuenta que Dios estaba cuidando a su hijo. Labán aprendió del temible Dios de Isaac. Y también aprendió que el engañador fue engañador. Labán era un gran engañador, era un gran astuto. De ahí sabemos que Rebeca también lo fue en su momento y Jacob también. Bueno, Labán también era más todavía y resulta que
No habían sus ídolos ahora, no habían sus dioses. ¿Dónde están mis dioses? ¿Qué representaban los dioses? Los dioses que tenía Labán representaban muchas veces la herencia. Cuando un hijo quería cobrar la herencia, tenía que presentar los dioses de su padre. Cuando los presentaba, eso tenía un poder legal muy grande. Entonces, Raquel se los lleva como diciendo, yo me voy a llevar mi herencia y en el momento dado la voy a cobrar. Y Labán se desespera, pues, quiere encontrar esos dioses, esas sus estatuas, ¿qué serían? ¿No? Eran esas figuras que tenía, quería encontrarlas, pero cuando se fue Jacob ya no habían y va a buscar y busca en todas partes y no lo encuentra, lo engañaron. ¿Y quién lo engañó? Su hija lo engañó. No lo engañó Jacob. Jacob no sabía. Fue su hija quien lo engañó, de su sangre, de su familia, la que salió de las entrañas de su esposa, ella lo engañó y le quitó sus ídolos. Y es que el engañador fue engañado y lo aprendió Labán. Ya lo había aprendido esto Jacob, que el engañador realmente resulta siendo el engañado. Y el aprendizaje más importante, este es el más importante, hermanos, y pónganme atención, porque estamos aprendiendo quién es Dios, cómo liderar con la guía de Dios, qué representa la presencia de Dios en mi vida, cómo la cultivo, cómo la cuido, el valor que tiene. Estamos aprendiendo muchas cosas. Quizás en el corazón estamos aprendiendo y también en la mente. Y Jacob también aprendió. Pero lo más importante fue que creyó, porque no basta saber mucho de Dios si no confiamos en Dios. Jacob estaba en una encrucijada y dijo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y al final dijo, voy a hacer lo que Dios ha dicho. Voy a confiar en Dios y voy a obedecer por lo tanto. Y esa confianza en Dios fue lo que generó cambios, lo que generó esa protección, esa provisión, esa reconciliación. Fue la fe. La fe es lo que marca la diferencia, porque puedo saber mucho de Dios y no confiar. Déjenme decirles que la vida puede terminar siendo miserable, una gran tragedia. ¿Qué pasó con Judas? Judas pasó 3 años con Jesús, vio los milagros, conoció a Jesús, conoció a Dios, pero su vida terminó siendo una tragedia. Entonces resulta que conocer a Dios no basta. Conocer a Dios no es una garantía. Lo que es garantía es confiar en Dios. ¿En qué cosas Dios te ha pedido que confíes? Hace poco tuve la oportunidad de conversar con una pareja y yo le decía a esta pareja, Dios dice que el hombre debe tratar a su esposa como un vaso más frágil. Y tú dices, esta mi pareja me hace renegar tanto que no merece que la trate con un vaso más frágil. Entonces tu mente te dice que debes tratarla mal, pero Dios te dice que debes tratarla bien. ¿Qué vas a hacer? Tú que eres hijo, Dios te dice que honres a tus padres, pero tus padres te hacen renegar, son una macana. Entonces tu mente te dice que no deberías honrarlo, pero Dios dice que deberías honrarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿En quién vas a confiar? A la esposa le dice, debes honrar a tu esposo. Pero mi esposo es una macana. ¿Qué vas a hacer? ¿En quién vas a confiar? Al final, la lección más importante que se llevó Jacob fue la de la fe.
el de confiar en la dirección de Dios. Dios dijo que haga esto, entonces, aunque parezca una necedad, lo voy a hacer, porque Dios lo dijo. Y ahora yo les pregunto, hermanos, de todas las cosas que han vivido en su caminar con Dios, seguramente Dios les ha enseñado muchas cosas. Y no les pido que me las cuenten todas, porque seguro son un montón y nos vamos a conversar aquí hasta el viernes. Les pido, pensemos un poco en cosas concisas y concretas. ¿Qué cosas Dios me ha enseñado? ¿Qué cosas he aprendido de Dios hasta el día de hoy? He vivido momentos difíciles, pero he aprendido esto. Y puedo decir hoy como Jacob, Dios me ha cuidado. O tal vez puedo decir, Dios me ha proveído. O puedo decir, gracias a Dios ha ocurrido esta reconciliación. Los escucho, hermano. Hola, buen día. Buen día, querido Henry. Buen día. Eh, si algo me ha enseñado el Señor es que Él tiene su última palabra. No importa las circunstancias, si estamos caminando de ida a un hospital para cuidar a un ser querido en terapia intensiva y todo lo vemos oscuro y todo lo vemos negro. A veces yo sentía que Él me decía paciencia porque yo no dije mi última palabra. Yo soy el que decide, yo soy el que da y el que quita. Así que tú confía, entrégame tu pesar, tu tristeza y yo sabré lo que tengo que hacer. En resumidas cuentas eso, que él es el único y el último que tiene la palabra. Gracias, Henry. Sabemos que eso es muy profundo. Comprendo y trato de entender que la profundidad del sentimiento que tienes en lo que dices y de la gran enseñanza que Dios dejó en tu corazón. Espero que eso que has aprendido de Él te mueva a la confianza en Él, a confiar, porque de eso se trata. Bien, nos ha enseñado, perfecto, he aprendido, bien, confío, confío porque esa va a ser lo que va a definir la diferencia. Mis planes son más altos que los tuyos, mis caminos son más altos que los tuyos. Eso dice el Señor, ¿no? Entonces, cuando Él toma la última palabra, decimos, ¿es más alto o no es más alto? ¿Qué voy a confiar? ¿Qué voy a creer? Bien, gracias, Henry. ¿Quién más, hermanos? Amén, pastor. Yo voy a comentar yo creo, yo he vivido también así momentos muy, muy difíciles, muy duros, ¿no? Y en medio de esos momentos he aprendido que a depender del Señor, a saber que Él me ha mostrado que Él no me va a desamparar y que su provisión, Él me muestra siempre su provisión, su ayuda. A veces también me toca tomar decisiones que a veces son difíciles, pero Él me da sabiduría. Entonces, he aprendido que Dios me da la sabiduría cuando yo se la pido y le digo, Señor, no sé qué voy a hacer ahora o qué decisión tomo. Y Él me contesta, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Y también es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi auxilio. He aprendido mucho de que solo tengo que acudir a Él en momentos de problemas de alguna dificultad que esté pasando. Aquí, perdón. Y después que Él es también mi médico, mi sanador, porque Él es todo, creo que es todo, porque es también quien me defiende, el que me ha defendido cuando han habido personas que han querido abusar de mí, Él me ha defendido. Entonces puedo confiar en su justicia. Amén.
Y cuando mi fe me ha fallado, me ha menguado, cuando me he sentido débil, él me ha fortalecido otra vez en fe, me renueva mis fuerzas y mi fe. Y Mm. yo voy a contar un testimonio, así cortito, cortito, porque yo sé que el tiempo es corto aquí. Una vez fui a una feria de ventas que me invitaron en una provincia, que acá en Santa Cruz, que es la provincia de Guarne. Y yo sé que la mano del Señor estaba conmigo en ese tiempo estaba necesitando muy urgentemente para comprar víveres y útiles escolares, porque eso fue hace 2 años atrás y estábamos empezando el año escolar. Y yo oré al Señor y le dije, Señor, si es tu voluntad que vaya a esa feria, y me recuerdo que todas las puertas se abrieron, me inscribieron. Perdón, es que tengo mi perrita. Entonces, pude ingresar a la feria y me dieron uno de los lugares que estaban adelante y empecé a vender bastante, me recuerdo desde el primer día, ¿no? Y entonces cuando ya al siguiente día voy, creo que eso generó, ¿no ves? Un poquito de envidia de las personas, de las otras emprendedoras que estaban ahí, porque entre ellas hablaron con la organizadora y cuando yo voy, como al segundo día, me cambian de lugar, me ponen allá en el último, allá al fondo, y me dicen las organizadoras, ya no va a ser esta suposición porque, o sea, este supuesto, porque nos habían entregado lugares porque no sé qué, no me recuerdo qué excusa me puso, yo también me di cuenta y ya está bien, y allá donde está al fondo igual seguía vendiendo, creo que ese día fue el que más vendí, y incluso yo le había invitado a la pastora de la iglesia, vamos pastora, porque ella también prepara unas cosas ricas, y en el caso mío yo estaba llevando cosas de ropa y todo eso, y la pastora fue también conmigo, ya te voy a acompañar, la inscribieron y todo, y ella vio que me iba muy bien incluso. Entonces, yo creo que cuando la mano del Señor está con nosotros, aunque te pongan en el último lugar donde te muevan, donde te lleven, donde quieran obstaculizar la bendición de Dios, no van a poder. Y así me pasó a mí ese testimonio que quería contar. Excelente, excelente. Gracias, hermana Darling. Excelente el testimonio, como es parecido a lo que le pasó a Jacob, ¿no? No importa dónde te pongan, qué condiciones te pongan. Aquí las circunstancias no son lo que mandan, ni la voluntad del hombre. Aquí el que tiene la última palabra es Dios. Y si ha dicho que te va a prosperar, punto. No, nada se puede imponer ante eso. Así que gracias, gracias, Darling. Muy valioso lo que nos has compartido. ¿Quién más, hermanos? Adelante, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Eh, yo aprendí a confiar en el Señor, ¿no? En momentos muy difíciles, tanto de mi matrimonio como el trabajo. Aprendimos, ¿no? Con mi esposo a tener fe y dejar que el Señor haga como quiera. Porque en ese desierto aprendemos, ¿no? A tener paciencia, a ver las cosas diferentes, ¿no? Muchas veces él me dice, no, parece que no pasa nada contigo, no, no te desesperas, no te preocupas, pero lo que él no sabe es que yo aprendí a confiar en Dios y ver la mano de Dios. Y yo puedo decir así, ¿no? Que nosotros vivimos por fe, tenemos trabajo, pero cuando ya vemos que esto se va acabando, Dios va abriendo una puerta. Y solamente es la mano de Dios, nada más es lo que Dios hace, ¿no? Eso sería, pastor. Gracias, gracias, hermana Susana. Muchas gracias. ¿Quién más, hermanos? Adelante, no quiero que se acabe el tiempo. Quisiera escucharlo a todos. Así que si alguien más puede compartir. Tal vez puedo compartir perdón.
El año 2019 hubo una gran revuelta en nuestro país con lo que llamamos las pititas y me acuerdo que yo estaba muy, muy angustiada, muy ansiosa y muy preocupada por todo lo que estaba pasando. Y, y me acuerdo que mi esposo me decía, tranquila, Dios tiene el control, ¿no? Y yo renegaba contra él y le decía, contra mi esposo, ¿no? Y le decía, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes, o sea, no estar desesperado por lo que está pasando? Y él me decía, porque Dios tiene el control, se está encargando y Él sabe cómo van a pasar las cosas. Entonces, mientras oraba, le decía al Señor en ese tiempo, dame la paz que tiene Él, porque necesito estar así tranquila estos días, ¿no? De tanta incertidumbre, tanta desesperación. Y ahora que lo veo en retrospectiva y después de que salimos de eso como país, creo que el Señor siempre está en control y me ha demostrado su protección y su soberanía en todas las cosas. Y como decía Henry, Él tiene siempre la última palabra y nada, ningún detalle se le escapa a Él em, respecto a nuestras vidas. Él está en control siempre y como buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Eso, Carlitos. Gracias, gracias Carlita. Lindo testimonio, lindo recuerdo también. Fueron tiempos difíciles, pero Dios siempre muestra su soberanía, ¿no? Gracias. Hermanos, si alguien más quiere hacerlo, podemos escucharlo, una persona más. Es importante que mm, prestemos atención a esto de la fe, hermanos, porque no solamente Judas, sino como pueden ver el fondo de pantalla que hoy elegí es un desierto, porque nosotros hemos conocido de la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto, de un pueblo que conoció a Dios 40 años, que vio su provisión, su guía, su protección, sus milagros cuando salieron, cuando vencieron a Faraón, vio tanto de Dios, pero murió en el desierto. No entró a la tierra prometida muchas generaciones, solamente Caleb, Josué. ¿Qué marcó la diferencia entre uno y el otro? Ambos conocían, sabían mucho, tenían mucho conocimiento de Dios, pero unos pocos creyeron y muchos no. Entonces, eso marca la diferencia. Ahora hemos aprendido, estamos aprendiendo en este curso, pronto tomaremos otro, seguiremos con nuestro devocional y pasaremos un taller y tendremos mucho conocimiento de Dios, sí, pero lo que hace la diferencia es aquel que confía en Dios. Hay gigantes en esa tierra prometida, nos van a destruir, decían. Queremos volver a Egipto, queremos nuestras cebollas. Y unos dijeron, no, pero si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a cumplir, vamos. Y ellos fueron y entraron y disfrutaron de la tierra prometida. Y otros no. Entonces, ¿en qué área de tu vida necesitas ver esa protección de Dios? Necesitas ver esa provisión de Dios. Necesitas ver esa reconciliación. ¿En qué área de tu vida como líder necesitas tomar decisiones que son trascendentales? Confía en Dios. Confía, toma la decisión y di, ok, aunque parezca esto una locura, voy a confiar en lo que Dios me está diciendo. Y luego puedes compartir aquí con nosotros tu testimonio y edificarnos. Bien, gracias hermanos. Creo que la hermana Mary o la hermana Daisy quieren compartir algo. Adelante si quieren hacerlo, por favor. Buen día. Eh, Empecemos con la hermana Mary. Buen día. Mi micrófono no podía
apretar. Eh, Algo que quiero compartir es que así como Jacob, yo he visto cómo Dios me ha defendido y cuando me hicieron un juicio y los jueces me declaraban, aún sin tener un boliviano, o sea, ni un peso para defenderme, el Señor me defendía, nos defendía, ¿no? El Señor nos declaraba y la gente insistía, ¿no? En buscarnos, o sea, en culparnos, pero Dios seguía defendiéndonos y nos defendió hasta lo último. Y es así, ¿no? Que a pesar de lo que le pasó a Jacob todo, pero lo que él le hacía a su suegro, pero Dios estaba ahí, ¿no? Entonces, y aún en las circunstancias en la economía que se ponía por la misma situación más difícil, siempre Dios proveyendo, ¿no? ¿No? Entonces, ahora nosotros vemos esa situación que en ese momento era tan difícil, pero siempre, siempre supimos que Dios estaba ahí, que Dios era justo, ¿no? Entonces, y que Dios siempre fue nuestro proveedor, hasta ahora siempre lo ha sido. Y Dios nos daba paz en medio de tantas otras personas se ponían, pero estás tranquila, como si no tuvieras problemas. Solamente confiaba en Dios, ¿no? Obviamente había momentos donde nos poníamos bien tristes, ¿no? Porque veíamos tanta injusticia, pero también teníamos gozo, ¿no? Porque Dios estaba ahí delante de nosotros, cuidándonos. Y yo quería compartir eso, ¿no? Que hemos aprendido que Dios nunca nos dejó, siempre estuvo delante, defendiéndonos. Eso fue una experiencia hermosa para nuestra familia. Bueno, siempre Dios cada día, ahora y siempre va a estar, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, gracias, muchas gracias, hermana Mary. Y la hermana Daisy creo que también quería decir algo. Adelante, Daisy. Buen día, hermanos. Gracias. Bueno, no puedo callar que Dios es bueno, es fiel. Yo he aprendido a través de las circunstancias que aunque de verdad yo vea que no está pasando algo correcto o justo conmigo, sé que al final Él tiene, como decía el hermano Henry, la última palabra. Él es fiel y justo. Sus juicios son verdad. Y aunque digamos, nosotros como personas veamos en nuestros ojos naturales cosas que parecen que no están sucediendo. Pues eso está pasando con mi familia. Y ayer cuando hablaba de las familias, esa era mi familia, ¿no? Es mi familia. Entonces, es muy doloroso, es muy duro saber que, claro que no son creyentes todavía, pero siento que Dios va a hacer su obra. Entonces, sé que Dios es fiel, ah, va a cumplir su propósito, Él va a cumplir su obra, el trabajo que está comenzando en nosotros lo va a terminar, Él es fiel y sus promesas son verdad, así que eso es lo que yo he aprendido y puedo decir gracias. Gracias. Gracias a ti, Daisy. Muchas gracias a todos, a cada uno de los que ha participado hoy día. Me gusta mucho. Déjenme decirles que cuando escucho las grabaciones para subirlas a YouTube, escucho sus comentarios, sus conversaciones y realmente me gusta. Cada vez estamos conversando más, cada vez están participando más y eso enriquece mucho los estudios. Les doy gracias por animarse y por participar y por compartir con nosotros cómo Dios está edificando su vida cada día. Bueno, gracias hermanos. Terminamos el estudio de hoy.